Los tres acusados de cometer atroces abusos sobre niños con deficiencia auditiva, incluidas al menos 25 violaciones. Las sacudidas del escándalo se sienten hasta en Italia, porque este hombre, Corradi, fue enviado a Argentina tras verse implicado en un caso de decenas de abusos en otro instituto próbolo en la localidad de Verona. En Argentina aún quedan implicados por juzgar. Un monaguillo fue condenado el año pasado a 10 años de cárcel y 2 monjas están en arresto domiciliario por encubrir los abusos. Joel empezó a ir en el próbolo en el 1997. Tenía 1 año Joel, un bebito. Empecé a notar los cambios en el Joel, como te decía, en el 2007, cuando él empezó a quedarse en el albergue. Cuando empezó a dormir en posición fetal, empezó a dormir con la luz prendida, empezó a llorar por todo, empezó a autolastimarse, se lastimaba las piernas, los brazos para no poder ir, que no lo lleváramos, y yo él lloraba y me decía que no quería ir al próbolo. Y tampoco me decía por qué. Yo esa semana no lo llevé, a la siguiente semana sí lo llevé, y cuando lo traje volvió a tener otro acto agresivo, ¿sí? Y ese día volvió con un dibujo en esa semana, donde era claramente que era un dibujo hecho por un adulto, porque era una criatura, no podía tener esa mentalidad. Era un hombre haciéndole sexo oral a otro hombre, y él encima de ese dibujo había hecho muchos ojos. Eso sí era de su mano, los ojos sí. Y a mí claramente me indicaba que algo estaba pasando. Los ojos me indicaban que había gente alrededor mirando lo que estaban haciendo. Me contó que Joel, que su cuidador, abusaba de él, de Joel, que Jorge Bordón veía esos abusos, que me contó Joel también que al mismo cuidador que abusaba Joel, Jorge Bordón abusaba de ese cuidador. Él una noche lo vio cuando Jorge Bordón se lo llevaba a este cuidador, se puso el audífono porque Joel podía escuchar con el audífono, y en el otro día se puso el implante y podía escuchar los gritos de su cuidador. Después, cuando regresó su cuidador, Joel estaba esperándolo, estaba despierto y veía cómo lloraba su cuidador. En la noche a los niños les quitaban de por sí el implante y el audífono, se los quitaban en la noche. Joel no sé cómo se las ingeniaba, pero Joel buscaba su audífono y su implante y se lo ponía en la noche y escuchaba claramente lo que pasaba. Así como veía también cuando se llevaba a Jorge Bordón a los otros niños, no solamente a su cuidador. No solamente pasaba en el aula, en el dormitorio, ¿sí? Pasaba en el baño también. En las tardes, cuando les daban la media tarde, a las 5 de la tarde, les ponían películas pornográficas. Sí. Eran de noche los abusos. Siempre de noche eran los abusos. Los abusos eran siempre de noche. ¿Quién te decía vamos? Uh-huh. No sabe. Dice el cine. Nada. Sopa. El sopa en la tele. Quiere hacerse de no. No está nada. Eso. No sabe. Prueba. Cuta. Sí, bueno.
Muy bien. Sí. Dice que pasaba, Joel dice que pasaba durante todas las noches, que ese cuidador le decía vamos, vamos, entonces se juntaban en un lugar, ¿sí? ¿Qué lugar era donde se juntaban? ¿En qué lugar se juntaban? Vamos, vamos, ¿en qué lugar? En cuarto. Su cuidador le decía a Joel y a todos los albergados, vamos, vamos. Era un cuarto donde se juntaban y les decía que se chuponearan entre ellos, que le hicieran sexo oral, que se hicieran sexo oral entre ellos y sexo anal. Siempre. No. Jueves. Jueves. Siempre. Semana. Vamos. Estoy harto. No quiero. Ahora, bien. Cómoda. ¿Cómo se llama? Ana, como. Incómodo. Piso, nada. ¿Cómo te llamas? Sabasta. Piso. Me veo. Así es mucho. Cachotón y ayude. Siempre. Yo. Último. No quiero. Bueno. Hermano, te duele. ¿Qué es este? Risa. Con el hueso. Hombre. Corre, ¿qué? Corre, vuelto. Jugar. Corre, cabrón. No sabe. Vamos. ¿Cómo? ¿Sí? Y Jorge, ¿estaba ahí presente